Si se quedan así un poquito de pie. Y cerramos nuestros ojos unos segundos, por favor. Señor, yo te ruego por tu misericordia y por tu piedad manifestada eternamente, que nadie reciba en vano tu gracia en este momento, el que nos estás regalando por pura gracia. Como embajadores en nombre de Cristo, comprometidos, deseosos al ser esa voz que clama en el desierto, entendiendo que tu Hijo es la palabra. Nosotros que fuimos hechos justicia de Dios en Cristo, te rogamos que tu mano poderosa esté sobre nosotros hasta lograr tu propósito. Y te ruego que nos atraigas a ti. Cuando algo nos distraiga de lo eterno, Señor, para no dar en nada tropiezo a lo que te estás proponiendo hacer con tu propia iglesia, tu amada. Te ruego, Señor, que el bien supremo nos acontezca. Tu persona, revelanos a tu Hijo, revelanos tu palabra, por tu propia gloria, por la gloria de tu santo nombre y por el progreso del Evangelio en todas las naciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ustedes pueden observar toda la tecnología que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Pantallas. Y yo pido un pizarrón. Pero si podemos ver todas las cosas a través de Cristo, vamos a observar que la tecnología colabora con el propósito si lo vemos a través de Cristo. En una única mente discipular, que es la mente de Cristo, que es una sola en la cual operamos todos los que estamos en Él. Por eso nos podemos expresar como uno. Amén. Miren, me voy a arriesgar a hacer algo. Ustedes saben que no hay manera en que podamos ver lo mismo si operamos en la mente del hombre natural, porque la mente del hombre natural está ciega, está sorda, no entiende las cosas del Espíritu. Así que podría yo decir algo y cuantas personas hayan en este lugar es cuántas interpretaciones va a haber de esa misma palabra. Pero la mente de Cristo es la garantía que cuando Dios dice algo, todos entendamos lo mismo. Y todos veamos lo mismo. Y todos entendamos lo mismo y podamos ser transformados por medio de la renovación de ese entendimiento. Por eso es imprescindible y es insustituible cada vez que Dios habla operar en la mente de Cristo. Y lo que vamos a tratar de hacer para poder entender cómo es el pastorado en la persona del Hijo, en el nuevo pacto, es completamente necesario poder identificar en qué mente estamos operando cuando Dios habla. En qué hombre estamos operando. Eso define el resultado. El único abordaje para que Cristo sea revelado a nuestra vida en forma de palabra es que tu mente natural, que puede ordenar el pensamiento, pero no puede ver y no puede entender, esté en un estado de rendición, esté crucificada en este momento. ¿Qué quiere decir eso?
nada de lo que Dios viene a producir es algo que nosotros hayamos visto. ¿Cómo se le explica a un ciego de nacimiento cómo es el color amarillo? Imposible, porque no está en su disco rígido. Cuando Dios habla y se revela a sí mismo mediante su Hijo por el poder de su Espíritu, revela cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Si lo que Dios habla tiene que luchar con el entendimiento personal de cada uno, es imposible que Dios lo pueda lograr en nosotros. Por eso es necesario que cuando Dios habla, todos nosotros estemos en una completa rendición para que su palabra venga y arrase con toda nuestra construcción, que sea fundamentado en la imaginación humana. Todo lo que no conocemos de Dios lo imaginamos. Por lo tanto, cada vez que Dios viene y se presenta como un Dios desinstalador, tiene que derribar todo lo construido en el orgullo humano, en la imaginación humana, para poner verdad. Así que nos comprometemos en este mediodía a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y que sea su palabra con completa libertad que venga para destruir todo argumento. No importa lo que hayamos aprendido durante toda nuestra vida, Dios es infinito, inabarcable. No hay otra posibilidad de que nosotros realmente seamos transformados a menos que entendamos que ni siquiera 1000 vidas, ni 1.000.000 de vidas no va a poder lograr que nuestra mente, nuestra persona finita, entienda por completo la revelación de la persona de Dios, la persona de Cristo en nosotros. Así que nuestra condición es vivir en permanente revisión de todo aquello que hemos aprendido durante toda nuestra vida, por medio sujeto a la obra del Espíritu. Una de las cosas que quiero explicar es que lo que se propuso hacer Dios mediante su Hijo y la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario no es exactamente un nuevo inicio, es un nuevo origen, que no es lo mismo. Es devolvernos al estado original, de donde nunca debimos haber salido. No es reiniciar, como dice un pastor amigo, no es reiniciar con el mismo sistema operativo, porque el hombre natural, la carne, no puede ser mejorada. Es un nuevo inicio, con una nueva simiente, que tiene una nueva naturaleza, que no es nuestra, que es de Dios, que es divina. Y que tiene una mente que puede hacer tangible todo lo que Dios dice y todo lo que Dios produce. Amén. Entonces, lo que tenemos que entender que antes de que todo fuera creado, esto lo voy a hacer así. Yo sé, y un poco el motivo por el cual yo quería tener un pizarrón es para que esta cuestión de que nosotros hablamos con palabras, comunicamos en palabras, pero pensamos en imágenes. ¿Verdad? Así que todos que tenemos un montón de Biblia en nuestra cabeza, pero la Biblia ha producido imágenes en nosotros. Entonces, esa capacidad que produce el Espíritu de convertir esas imágenes en palabras es que esa palabra, cuando se exulte, cuando se exprese, sea Cristo. Amén. ¿De acuerdo? Si se escucha el amén, se imprime, si no. Bueno, supongamos, miren, yo no soy un gran dibujante, así que me van a perdonar. Yo cuando estaba pensando en esto iba a llevar el pizarrón y digo, uy, le va a quedar en su cabeza mis dibujitos. Pero bueno,
Supongamos que esto es Dios, ¿verdad? Se parece a un círculo. Antes de que todo fuera creado, Dios existía. Dios es eterno, habita eternidad. Y la realidad dominante es que Dios se expresaba en su propia gloria. ¿Qué es la gloria? ¿Qué queremos decir nosotros cuando decimos te doy gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios es la expresión de sí mismo, es la manifestación de todos sus atributos en perfecta armonía. En esa realidad dominante y en la eternidad de Dios y por su buena voluntad, Dios decide hacer la creación y coloca la creación en tiempo y espacio. Mirá, ahí lo tiene. Eso explica de que Dios no está en ninguna parte de la creación está en Él. Y todo fue creado en Él, por Él y todo tiene su sustancia. Los cielos cuentan ¿qué? La gloria. Porque todo fue creado en esta realidad dominante, que es la gloria de Dios. Cuando algo expresa gloria, ¿saben qué expresa? Se lo pongo acá. Adoración. Por eso cuando nosotros hablamos de adoración, no estamos tratando de definir una actividad, sino una sustancia que estaba desde el principio. No hay manera de producir adoración a menos que el único que puede hacer posible la adoración ocurra en nuestra vida, que es Cristo mismo, que nos devuelve un estado original donde lo que se exulta es una sustancia de la cual Dios nos ha hecho parte, su propia naturaleza manifestándose que expresa su propia gloria. Todo eso es lo que adora. No es una actividad, no es un evento. No podemos decir vamos a adorar porque no es un evento, ni es una actividad. Es la expresión de una sustancia de una persona que no somos nosotros. Pero Dios nos hizo parte. Amén. Así que la creación está en Dios y ha sido hecha en Él, por Él y para Él. Y miren lo que pasa. Ustedes saben que hay más de 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Pero hay más de 200.000 millones de galaxias en el universo. Hay más estrellas en el universo que granitos de arena en todo nuestro bendito planeta. Y todo eso está en Dios. Y todo expresa su sustancia. Y en el medio de la creación, ahí estamos nosotros. Nosotros, esa es la realidad dominante en la que fuimos creados. Para disfrutar, gozarnos, deleitar y manifestar fuimos creados para y toda la Escritura dice lo mismo de principio a fin y nunca dice otra cosa. Fuimos creados para la gloria y la alabanza de su santo nombre. Antes del pecado, ¿cómo oraba Adán? Qué interesante, ¿no? Si él tenía todo, vivía en la plenitud de Dios, ¿cómo hacía? Bueno, pues disfrutaba de la plenitud, de la comunión, de esa satisfacción plena de su gloria. Fuimos creados para eso. Amén. Así que acá, por la palabra, dice que Dios es el todo. Dice que Dios es la vida. O sea, no hay vida fuera de Él, porque Él es la vida. Amén. Pero el hombre un día menospreció la gloria de Dios y buscó su propia gloria.
Así que a causa del pecado el hombre fue destituido, ¿de dónde? De la gloria de Dios. Y aquí estamos nosotros. Acá estábamos, lo voy a poner bien acá, porque esto es bien importante. Estábamos en Dios. Pero ahora este hombre no está ya en Dios, sino que Dios está con él, pero no está en él. Por lo tanto, como no está en él y Dios es la vida, ¿el hombre cómo está? Muerto. Como Dios es el todo, el hombre no tiene nada. Y aparece un elemento que no existía en la creación de Dios, que es, lo pongo acá, que es la necesidad. Así que ahora el hombre tiene que proveer. Dios tiene que proveer al hombre, porque el hombre ahora no tiene nada. Y pasa algo, el hombre se convirtió en carne. El Señor dice, no voy a contender con el hombre, porque el hombre es carne. Su espíritu no quedó anulado, pero perdió el diseño. Se invirtieron los roles. El espíritu ya está muerto, no comunica con Dios. No puede este hombre conocer a Dios. Así que el hombre, que era un ser integral, ¿no es cierto? Cuerpo, alma y espíritu. El espíritu queda sin conexión con Dios y el hombre se desarrolla en el alma. La carne seduciendo al alma, seduciéndola y el alma crece. Es tan así que ahora hace lo que quiere, lo que le parece justo, lo que parece bueno, lo que es su propio Dios. Es la propuesta de la serpiente. Así que la mente apostólica lo define a Adán como alma viviente. ¿Cómo resuelve esto Dios? Enviando ¿qué? A Cristo, a su propio Hijo. Espíritu vivificante, espíritu que da vida. ¿Y qué hace? Lo envía, reúne todas las cosas en Él y nos devuelve ¿a dónde? Al estado original. Ahora fíjense esto. Vamos a establecer una diferencia acá. ¿Cómo hacía Dios para comunicarse con este hombre que no podía ver, entender ni oír? Bueno, Dios se la arregló enviando figuras y sombras para poder hablarle a este hombre. Así que Dios puso figuras y sombras que eran ungidos, profetas, reyes y sacerdotes. Entonces, Dios les hablaba a ellos y ellos bajaban la voz al pueblo. ¿Está bien? Y así describe el escritor de Hebreos diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero ahora Él nos habla solamente porque ¿por qué nosotros vamos a estar escuchando a una figura o a una sombra si ahora está la persona de esa sombra? ¿Saben lo que es una sombra, verdad? O sea, cuando pasa la sombra con la figura de una persona, uno sabe que la persona concretamente está ahí, pero no es la persona. Y todos caminaron, y entonces dice, y por la fe Abraham, Moisés, Enoc, por la fe, en el que había de venir, caminaron como mirando el invisible. Se referían al que había de venir.
Pero ahora en este tiempo Dios solamente habla por el Hijo. El Hijo, Cristo. ¿Está bien? Y acá tenemos, para poder entender algo que es bien importante y lo que quiero que podamos entender, cuál es el abordaje que Dios propuso para ser pasado de muerte a vida y de qué manera entonces, porque eso define toda nuestra condición y la forma en que nosotros expresamos la figura de Cristo, la persona de Cristo, como el verdadero pastor. Acá tenemos, vamos a dibujarlo así, tenemos el Adán y acá tenemos a Cristo. Perdón por los dibujitos. Esto es Adán, esto es Cristo, este es el hombre viejo y este es el hombre nuevo. Es el Cristo impartido en vida. Amén. La iglesia. Cristo estuvo entre nosotros en carne y hueso, murió, resucitó, fue al Padre, fue glorificado y vuelve impartiéndose en vida en un nuevo cuerpo espiritual que es la iglesia, de la cual Él es la cabeza. Pero todo es Cristo. Nuestros pies son los pies de... ¿Lo aprendimos hoy o no? Nuestras manos son las manos de... Vemos a través de Él. Y si no es a través de Él, si no es mediante su Hijo, no vemos nada. Porque solo el Hijo ve. Amén. Entonces, este hombre que está viciado de pecado. Miren, todo lo que utiliza la palabra de Dios con respecto a Adán es un sustantivo, no es un adjetivo. Y esto es bien importante poder saberlo, porque tanto Adán como Cristo es corporativo. Adán representa a todos aquellos que están en Adán y Cristo representa a todos aquellos que están en Cristo. ¿Saben qué quiere decir eso? La palabra dice que cuando Adán murió, todos morimos en él. ¿Se entiende ese concepto o no? Yo quiero decir, por ejemplo, si tu abuela hubiese muerto a los 3 años, en ella hubiese muerto tu mamá y hubieses muerto vos. Cuando Adán murió, todos morimos en él. ¿Qué quiere decir eso? Que no cuenta nuestra experiencia, amados. No cuenta. Lo único que cuenta es la experiencia de Adán. Ustedes cuando van a un cementerio y miran las tumbas, nadie se pregunta quién está más muerto que quién. ¿No es cierto? Todos, y capaz que uno fue un asesino serial y el otro fue un buen padre, un buen trabajador, y no importa. Todos están muertos de la misma manera, porque lo que define nuestra condición de muerto es en qué hombre estamos operando. ¿En qué hombre estamos? Miren, si un chino quisiera ser argentino, ahí hay un montón de argentinos, ¿no? Me imagino que hay supermercados chinos en todas las ciudades, ¿no? Pero si era una nacionalidad, no bastaría, porque cuando le hacen un examen de ADN se va a demostrar quiénes son sus padres, ¿no es cierto? ¿Cómo puede un chino convertirse en argentino? Bueno, muriéndose y naciendo en Argentina. ¿Cómo nosotros somos trasladados de Adán a Cristo? Bueno, muriendo en Adán y naciendo en Cristo. No hay posibilidad de ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Adán a Cristo, a menos que haya una muerte y una resurrección. Por lo tanto, el abordaje siempre es la cruz. Siempre. Así que este hombre que está acá es carne, por lo tanto, no puede ser mejorado. Este hombre tiene que estar puesto, ¿dónde? En la cruz. ¿Cuánto? Siempre. Pablo dice, este es mi estado permanente, 24/7, durante toda mi vida, hasta que Cristo me venga a buscar. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Él decía, desde que al Padre le agradó revelarme al Hijo,
no busquen más a Pablo. Pablo no está más. No está más. Mi estandarte es la muerte de Cristo, la llevo a todo lado. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo sea manifestada en mí. No somos nosotros, es Él. Porque nosotros no podemos ser mejorados. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a poner acá, miren. Lo que dice la palabra de Dios es que cuando nosotros fuimos a Cristo, nosotros, las dos naturalezas del hombre viejo y el hombre nuevo, aunque son completamente diferentes y opuestas entre sí, coexisten. Hermanos, escuchen, esto define todo discipulado. Porque este hombre no puede ser mejorado. Miren, esto es muy importante. Porque este hombre, aunque Cristo no es sabio, Cristo no es sabio, Cristo es sabiduría divina. Él es mucho más que esté vivo, Él es la vida. El cristianismo no es un estilo de vida, es la vida. No, todo lo que está fuera de Cristo es muerte, porque Cristo es una sustancia, es la imagen misma de la sustancia del Dios vivo y verdadero. Tenemos que entender que no somos personas tratando de actuar como Cristo, es Cristo actuando en nosotros. Y no es lo mismo, es lo opuesto. Miren, hay una película que se llama Los Sustitutos, no sé si ustedes la conocen, pero es una madre que en los Estados Unidos le secuestran a su hijo no aparece, los medios de comunicación empiezan a darlo a conocer y se convierte en un problema de Estado. Así que el Estado agarra a la policía y le dice, busquen a ese pibe por todos lados, pues tiene que aparecer. Lo buscan, no lo encuentran. Así que, ¿qué deciden hacer? Le llevan otro chico a la madre. La madre cuando lo ve venir dice, ese no es mi hijo. Bueno, más o menos. O sea, la misma altura, la misma edad, el mismo color de pelo, es lo mismo. No. Qué locura. Qué locura no puede ser pensar que una madre quiere algo que se parezca a su hijo. Ella quiere a su hijo. ¿Qué nos puede hacer creer a nosotros que Dios quiere algo que se parezca a su hijo? Dios no quiere nada que se parezca a su hijo. Dios quiere a su hijo. No es lo mismo. El abordaje no es el esfuerzo, es una cruz. Y Dios produce el deseo y el obrar. Y más vale que lo produzca Dios. Porque si no, en vano trabajan todos los edificadores, ¿verdad? Y entonces, acá que tenemos, cuando volvemos a Cristo, Dios nos devuelve el ser integral. Cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Recuperamos el diseño original, porque el espíritu de Cristo se une al nuestro y se hace uno. Así que ahora el alma es la reguladora. Es la única que puede hacer tomando decisiones de que lo eterno sea comunicado a lo temporal. Que Cristo, el eterno, se ha dado a conocer al mundo temporal, terrenal y pasajero. Y entonces tenemos ahí la carne seduciendo al alma, pero ahora escucha la voz del Espíritu. Y ella decide, si declina la seducción de la carne, obedece gozosamente al Espíritu, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Miren, si obedece a la carne, ¿qué pasa con la carne? Crece. Y entonces, ¿qué vas a ver acá? Un cristiano, así como lo define Pablo, inmaduro. ¿Qué dice? No siento el amor.
Hace 3 domingos que falté y nadie me llamó. No siento y no siento. ¿Saben cuántas veces decimos no siento? Cuando los sentidos fueron abiertos, cuando la mujer tomó del árbol prohibido, fueron encendidos y el hombre comenzó a expresarse a través de sus sentidos. Pero lo que dice el escritor de Hebreos es que esos sentidos no se extravían ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Pero ahora nos fue concedido en Cristo, que está en nosotros y nosotros en Él, y estamos completos en Él, y Él es la plenitud de aquel que todo lo llenan todo, un poder que el hombre natural no tiene. ¿Cuál es ese poder? El poder para vencer el pecado. Básicamente porque el pecado ya fue vencido en la cruz. Es una victoria que no está hecha, no está en el futuro, no hay que conquistar nada. Cristo ya venció. Y estamos para dar a conocer y manifestar esa victoria que ya ocurrió. Y ese mismo poder es el mismo que resucitó a Cristo de los muertos y opera en nosotros. Y es para vencer el pecado. Así que cuando yo obedezco al Espíritu, ¿qué pasa con la carne? La carne decrece. ¿Y crece qué? El Espíritu, ¿verdad? Y crece el Espíritu. Esto es lo que llama esta condición, es lo que Pablo dice, madurez. Y yo voy a ustedes, hermanos, con la idea de hablarles, de darle alimento sólido, vianda. Quiero hablarles del misterio que estuvo oculto de tiempos eternos. Cristo en nosotros. Estamos perplejos con esta realidad. Cristo es nuestra plenitud. No hay que hacer nada. Él ya lo hizo todo. Él es el que hace la obra y produce el deseo, ese gozo indomable que brota en nosotros en medio del dolor y en medio de las circunstancias. Esta es la gran noticia. Pero no se lo puedo dar. No se lo puedo decir porque son inmaduros, están llenos de carne, no pueden ver, no pueden oír. Hermanos, la inmadurez es tan cara casi como la incredulidad. Podés estar en Cristo y perder a tu esposa y a tu esposo y perder a tus hijos. Podés estar en Cristo y perder tu familia. Podés estar en Cristo y perderlo todo por inmadurez. Porque te gobierna la carne, porque nunca entendiste que el abordaje es vivir crucificado juntamente con Cristo. Ahora, cuando Cristo crece, ¿qué crece? El deseo, porque Dios produce el querer. ¿Y el querer por qué? Por una sola cosa. ¿Cuál es el único deseo de Cristo? La voluntad del Padre. No anhela otra cosa. Esa es mi única comida, dice el Señor. Y el Hijo no hace nada por sí mismo. Nada que no sea lo que el Padre le dice que haga. Es su voluntad. Y miren, yo no conozco y el Padre no conoce a nadie que no esté en el Hijo. ¿Saben cuántos hijos tiene Dios? ¿Cuántos tiene? Uno solo. Y nosotros estamos en Él. El único que hace la voluntad del Padre, ¿quién es? El Hijo. Es el único escogido. Es el único que le complace. Es el único que hace en todo la voluntad del Padre. Es el único que hizo todo lo que el primer Adán no hizo. El motivo por el cual podemos conocerlo y entrar en la presencia, en la intimidad, en el lugar santísimo, es porque el único que entra es Cristo. Y Él nos hizo miembros de su cuerpo, hermanos. Nos hizo parte de... Y esto define por completo nuestra condición.
¿Saben para qué? Para no traer enseñanzas de este hombre aquí. Cristo nos devolvió al estado original. Estamos en Cristo. No es lo mismo. Si hoy David y Goliat estuvieran acá, David tiene que poner la otra mejilla. Jesús dijo, mira, Moisés le dijo ojo por ojo, diente por diente, mas yo le digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que les roban, los ultrajan y les persiguen, pongan con gozo la otra mejilla. ¿Saben para qué? Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Escuchen, la cruz se toma de una sola manera. De una sola manera. Es por el gozo puesto delante de nosotros. Jesús tomó la cruz por el gozo de ver la gloria de su Padre manifestada en el Hijo y ver a todo su pueblo redimido. Tomamos la cruz por el gozo, amados. No es por otro motivo. Es porque comprendimos el valor del tesoro. Es que el reino de Dios es como un campo donde está el tesoro, que cuando yo veo el tesoro entiendo que tiene el valor de 1.000.000 de veces superior a todo lo que creo poseer. Y entonces voy y salgo corriendo y gozosamente vendo todo lo que tengo para obtener el valor de este tesoro que es de infinito valor. Pero a menos que yo comprenda el valor del tesoro, nunca voy a estar dispuesto a perderlo todo. Pero cuando el valor del tesoro se me revela, la cruz para mí es la gran noticia, hermano. Es a través de ahí, cruzamos de muerte a vida, a través de la cruz. Si no hay muerte y resurrección, entonces no hay un nuevo nacimiento. Y si no hay un nuevo nacimiento, estamos educando, maquillando a un muerto. Pastores, la gran crisis de la iglesia es discipular gente muerta. ¿Cuántos platos de comida tenés que llevar a un cementerio hasta darte cuenta que los muertos no comen? Vas a ver un cadáver y se van a acumular comida y como la mayoría de los cristianos, ¿no? Se acumula la comida alrededor del cadáver, pero no come. Porque un muerto no ve, no tiene vida, no camina. Hasta que no haya una señal de resurrección, no hay nada que discipular, amados. O adoctrinamos a la gente. Le hacemos actuar como si fuera, pero no es. Por lo tanto, estamos guiando un pueblo dramáticamente a la misma muerte sin que ni siquiera lo adviertan. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra labor como pastores es garantizar la naturaleza divina de aquellos que se perciben como cuerpo. Garantizar la naturaleza divina de aquellos que ejercen dones. Díganme si el voluntariado no es una desgracia en la iglesia. Entonces, cuando un pastor ve a alguien que es voluntarioso, es amable, es atento, uno le dice 3 de la mañana y está ahí, 4 de la mañana y está ahí, y que dice, esto lo quiero en mi equipo. Pero si esa persona no nació de nuevo, no tiene la naturaleza de Cristo en él, tarde o temprano va a manifestar la naturaleza a la que pertenece. Y cuando eso ocurra, división, muerte, dolor. Y cuanto más ascendencia tenga sobre la gente, mayor quiebre, mayor dolor, mayor división. Miren, elegimos la gente que Dios no elige. Hemos creado un ambiente que admira al talentoso. Eso avergüenza, humilla a la iglesia y ofende a Dios. Dios mira al pequeño, al quebrantado, al humilde, al que tiembla ante su palabra.
tengo que terminar antes que suba el tecladista. Tenemos que poder diferenciar la diferencia que hay entre escritura y la palabra, ¿verdad? Por revelación divina nosotros sabemos que la palabra es Cristo. Esa palabra, ¿no es cierto? Dios hablaba y se revelaba a través de su palabra. Pero dice que esa palabra un día se encarnó y habitó entre nosotros. Ese verbo. Y le vimos. Lleno de gracia y de verdad. Y Él era la manifestación de esa gloria. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su... ¿Por qué Cristo es la esperanza de gloria? Porque es el único que puede devolvernos a la gloria de la que habíamos sido destituidos. Amén. ¿Qué quiere decir? Que el único que hace posible la adoración, ¿quién es? Entonces no es una actividad. No importa que estés quebrantado, llorando, ahora entendí, y te arrodilles y cantes y te llenes de lágrimas, eso no adora. No adora. Lo que adora es el Hijo. Si no hay una vida producida por el Espíritu que expresa al Hijo que habita en nosotros, no hay adoración. Ahora, nunca, miren, nosotros tenemos ahora entendimos que la Escritura habla de Cristo y Cristo es la palabra. ¿Está bien? Cristo estaba con los escribas y fariseos y le decían, miren, nadie conoce las Escrituras como ustedes. De hecho, son ustedes los que le enseñan la Escritura a todo el pueblo. Ahora, toda la Escritura habla de mí, dijo Jesús. Y yo estoy frente a ustedes y ustedes no me conocen. Podemos estar infectados de Biblia, podemos leer la Biblia 1.000.000 de veces y que nunca se nos revele Cristo como la palabra, a menos que el Espíritu que habitó en los apóstoles revelando a Cristo como la palabra opere en nosotros. La iglesia no es específicamente bíblica. La iglesia es la expresión de Cristo como la palabra. Ustedes se ven hermosos por fuera, la gente los admira, la gente quiere ser como ustedes, pero están muertos. A menos que no nazcan de nuevo, a menos que no haya una muerte y resurrección, a menos que pasen por la cruz, nunca van a ver el reino de Dios. Nunca. Ahora, cuando alguien pasa de muerte a vida, se manifiesta el Cristo que está en nosotros y este Cristo ama todo lo que Dios ama. Desea todo lo que Dios desea. Y Dios produce el deseo y Dios produce el querer y yo empiezo a amar lo que Dios ama. Empiezo a amar a mis enemigos. Empiezo a amar la justicia de Cristo que antes ignoraba por completo y ahora me tiene completamente enamorado. La justicia de Cristo no vino a demostrar nuestra culpabilidad, vino a morir por el culpable. La justicia de Cristo es el inocente muriendo por los culpables, es el justo muriendo por los injustos. ¿Vos sabés lo que significa eso? Que la culpa la tiene tu hermano y ¿sabés quién se muere? Vos. Y si no, no hay Cristo, no hay justicia divina. Hay evangélicos, pero no hay hijos de Dios. No hay evangelio, no hay Cristo, no hay palabra. Hay instituciones, pero no hay un cuerpo vivo que se expresa en una mente discipular que muere por obedecer. Cuando alguien nació de nuevo, no lo tenés que mandar a pedirle perdón a su hermano, porque si no le pide perdón a su hermano, no puede dormir, porque hay una vida que ha sido manifestada. Amados, el discipulado no es para controlar el comportamiento de los hermanos, no es para eso. El pastorado es para llevar las ovejas a los pies de Cristo
para que encuentren todo en Él. Y si no hacemos eso, generamos un espíritu de subsidio en la gente. Y pastor, ayúdeme, dígame, óreme. Gente dependiendo de personas porque no han podido resolver todo en la plenitud de Cristo. Porque no experimentan la plenitud. Porque no se ven completos. Porque no le creen. Porque la carne no quiere nada de Cristo. Hermanos, a la carne le encanta servir. Le encanta. Porque se sienten realizados. Nunca el servicio se expresa meramente en forma de acción, sino de evidencia. Acá habían dos árboles. Esto define, miren. ¿Cuál era el árbol del que no debimos haber comido nunca? Del árbol del conocimiento, del bien y del mal. O sea que en este árbol está, ¿qué? El bien. Este árbol se expresa en una balanza entre el bien y el mal. O sea que yo puedo darle de comer a los pobres, puedo entregar mi cuerpo para ser quemado, puedo construirle techo, abrazar a todo el mundo, hacer actos altruistas y estar completamente muerto. Porque si no está la sustancia de Cristo, que es la vida, que es la verdad, que es el amor, entonces es nada, es vano. Pero este árbol es el árbol ¿de qué? De la vida. ¿Quién dijo yo soy la vida? Cristo. Esto es un asunto de vida, hermanos. No se trata de hacer cosas buenas. Ahí hay una, miren, Mateo capítulo 7 es una bisagra en nuestro entendimiento. Ahí hay un montón de hombres diciendo, en tu nombre profetizamos. Hay profetas, hay pastores, hay líderes, hay maestros. En esa lista profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros en tu nombre. Y el Señor dice, nunca los conocí. Quiere decir que las señales de sobrenaturalidad no son una señal de aprobación de Dios. Quiere decir que no es lo bueno, porque esa lista es todo bueno. Apartado de mí, hacedores de maldad, porque toda la maldad está en ese árbol, por más que haga lo bueno. Es un asunto de vida. Jesús dijo, los únicos que yo conozco son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el único que hace la voluntad del Padre? Cristo. O sea, los únicos que pueden ser conocidos por Dios son aquellos que están en el Hijo, porque es el único que Dios conoce. Por lo tanto, la labor pastoral es conducir a las ovejas a Cristo. Amados, escuchen. Las ovejas no son nuestras, son de Dios. La iglesia es de Dios. Estamos acá porque entendimos que hay que devolverle la iglesia a Dios. Es de Él. Si la oveja tiene vida, si la oveja está sana, come, hermano, come. Se reproduce. No hay que obligarlos a hacer nada. Solo las escrituras funcionan como una baranda, como un guardarray, para que no pierdan de vista por la influencia de la carne de aquello que ya les fue concedido en Cristo. Y sepan que todo abordaje para que Cristo sea manifestado es la cruz, hermanos. Si ustedes ven el libro de Romanos, desde el capítulo 1 al capítulo 4 habla de los pecados en plural. Eso lo trata la sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero del 5 al 16 habla de una sustancia que
que es una ley, la ley del pecado que mora en mí. Aquello que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, eso no hago. Y descubro que hay una ley en mí, que es la ley del pecado que mora en mí. Eso no lo trata la sangre, lo trata la cruz. Y es hasta que el Señor nos venga a buscar. Por lo tanto, la guerra es contra, hermanos, la carne, para que Cristo sea manifestado. Cada día, a un minuto de encontrarse con el Señor estaba tratando con el orgullo de Pablo, enviándole un mensajero de Satanás para que no se enorgullezca por la grandeza de sus revelaciones. Señor, sacámelo. No, Pablo, esto te conviene, esto es lo mejor, para que no te pierdas de vista. Vos no hiciste nada, todo lo hice yo. No te enaltezcas, te hace mal, te empezás a creer lo que no sos. Estoy tratando con tu carne, te pongo en la cruz para que comprendas que soy yo, todo yo y nada más que yo. Es pura gracia. Amén. Dios santo, gracias Señor, gracias. Amados, me comprometo junto a ustedes y junto con todo el equipo con el que estamos trabajando a vivir crucificado junto a ustedes, para que Dios lo logre en nosotros, amados. Lo tiene que lograr. Nada es nuestro, todo de Él. No te adueñes de nada. Dios no levanta personas. Eso ocurría acá, porque eran sombras de pero ya vino. Dios solo levanta a su propio Hijo y nosotros estamos en Él. Y para que eso ocurra, tenemos que operar en muerte para que la vida sea manifestada y el Hijo sea dado a conocer. Hagámoslo, por favor. Dios lo logre, amados. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Y glorifiquen a Dios en todo, hasta cuando comemos, hasta cuando tomamos un jugo. Todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios, porque para eso fuimos creados.